Buenas tardes a todos, a todas, autoridades, público asistente. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de las Jornadas de los Ingenios Azucareros, investigación, participación y valores a preservar, que organiza y dinamiza el colectivo Turcón Ecologistas en Acción. En mi nombre y en el de los integrantes de Turcón, nuestro agradecimiento por acompañarnos en estas jornadas. Gracias también a este espacio, la Casa Museo León y Castillo, que se convierte por unos días en nuestro espacio de encuentro y reunión. Gracias a la institución y al personal por su colaboración y disponibilidad. Muchos son los años que hemos dedicado a sensibilizar, visibilizar y convertir el ingenio azucarero de los Picachos en un valor patrimonial. En plena trama urbana de los llanos de Jaraquemada, San Gregorio, en algo que, abusando de quienes me escuchan, hemos convertido en un apostolado. No hemos dudado en aunar sinergias de asociaciones y personas para hacer valer la historia, el reconstruir con la imaginación, el pensamiento y el esfuerzo activo de la ciudadanía unas estructuras que forman la identidad y la memoria de nuestros mayores y que debemos preservar como una ciudad que ama su patrimonio, revalorizándolo en jóvenes y ciudadanos. Los años transcurridos han llenado de razones a estos activistas culturales para, desde pancartas con frases en verso o empareados, crear opinión, todo ello sin olvidar los registros de las instituciones con propuestas y a veces como visionarios, con un sueño que reconstruye y arma un espacio público, urbano y visitable. Mientras llega ese sueño de disponer de un lugar abierto, llámese museo, centro de interpretación histórico, por ejemplo, aunemos esfuerzo, ciudadanía e instituciones. Ya tenemos un suelo propiedad pública, unos sondeos arqueológicos que han demostrado valores y posibilidad de nuevos descubrimientos. Una propuesta para convertir 4 ingenios azucareros de Canarias en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para eso debemos prepararnos, finalizando la declaración de Bien de Interés Cultural del Ingenio Azucarero de los Picachos, cuyas pilastras se mantienen erguidas desde hace más de 500 años. No puedo dejar de alertar de la necesidad de acelerar los planes de restauración ante la posibilidad de pérdida del patrimonio, de la entrada de desaprensivos a la zona de protección y un trabajo de remozamiento del lugar con eliminación de contenedores de la zona, que dan una pobre imagen del lugar. A lo largo de estos 3 días de la jornada tendremos la oportunidad de conocer el proyecto de restauración y consolidación de los restos del ingenio azucarero, de hablar de la gestión de las oficinas de patrimonio histórico, de hacer un homenaje a 2 personas fallecidas el año pasado, Gumersindo Hernández Betancor y Luis Pérez Aguado, que se significaron en la lucha y defensa de los Picachos. Y el sábado caminaremos para conocer los alrededores de Telde y sus valores patrimoniales. No me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes, animándoles a participar. Los Picachos, más de 30 años haciendo valor su historia y su defensa. Quedan inauguradas las 4ª jornadas de los ingenios azucareros. A continuación, invitamos a las autoridades a que suban a la mesa presidencial.
tiene la palabra el señor concejal Juan Martel. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Ecologista Turcón esta invitación. ¿Está funcionando? Sí. La invitación a esta inauguración de esta cuarta jornada, y aprovecho para felicitarle por el trabajo que ha realizado durante estos 31 años en lucha por estos ingenios azucareros. Y cómo no solo felicitarle, sino agradecerle ese esfuerzo. Decías antes en la intervención que era muy importante que ciudadanía y en este caso administración estuvieran juntos y de la mano. Y yo creo que ese es el camino. Afortunadamente, en estos pocos meses, 17 meses que llevo al frente de la Concejalía de Patrimonio Histórico Artístico de la ciudad de Telde, puedo decir que esa es nuestra filosofía, esa es nuestra manera de trabajar. De ahí tenemos nuestros brazos abiertos, nuestras manos boca arriba para poder trabajar. Y aquí aprovecho para agradecer también, como no, al Cabildo de Gran Canaria y a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Dirección General de Cultura, porque también son yo de cultura. Agradecerle al director general, a Miguel Ángel Clavijo, por ese apoyo constante desde el primer día. Hemos celebrado, creo que son 5 reuniones para intentar, sobre todo, poner en marcha la Concejalía de Patrimonio Histórico, porque desgraciadamente no estaba en las condiciones para poder afrontar el gran patrimonio que tiene esta ciudad, pero bueno, poco a poco lo estamos haciendo. También quiero recordar a don Sebastián López, el director general de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, que también ha puesto sus manos. Así que en ese camino estamos y ahí nos encontrará. Gracias. Interviene a continuación doña Guasimara Medina Pérez, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenas tardes a todos y a todas. José Alejandro, director de esta casa museo, a todos ustedes por acompañarnos hoy. Como viene siendo habitual, desarrollamos unas jornadas en las que también pues, tomamos conciencia de la importancia del patrimonio arqueológico y etnográfico de nuestro territorio. El colectivo Turcón es un colectivo que conozco desde hace muchos años ya, bastantes años. Conozco bien su trabajo y el desempeño tan profesional que realizan y el compromiso que tienen, ¿no? con nuestros espacios naturales protegidos y con nuestra tierra. Y creo que es fundamental que este trabajo que desarrollan pues, se reconozca y se ponga en valor y que ayude, como siempre, a las instituciones a situar el foco, el punto, ¿no? de atención importante sobre aquellas cuestiones y aquellos temas que son de vital importancia. Y el recorrido pues, siempre está ahí, siempre las instituciones llevan un ritmo. Nos gustaría que fuera más rápido en muchas ocasiones, pero también ese horizonte viene marcado por el impulso que desarrollan pues, entidades y asociaciones y colectivos como el colectivo Turcón. Así que también mi enhorabuena una vez más por el trabajo que desempeñan. En el caso de los ingenios azucareros, supongo que será fruto de la casualidad, en los últimos meses, bueno, desde la Consejería de Cultura venimos desarrollando también trabajos interesantes desde otras perspectivas diferentes, artísticas, desde el punto de vista de la historia económica reciente de Canarias, y hemos participado además en otras jornadas en las que han intervenido y han liderado otras instituciones, bueno, poniendo en valor la importancia de los ingenios azucareros y el porqué de preservarlos, darlos a conocer y que formen parte de nuestro relato, del relato más fehaciente de una actividad cultural y una actividad económica que fue puntera también en el caso de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y que quede testigo pues, de estas arquitecturas y de estos espacios, de estos elementos, es fundamental para seguir trazando pues, esa idea de identidad que tenemos, identidad colectiva, y ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Pues a una historia no muy alejada en el tiempo, más bien reciente, que ha hecho también que la manera de desarrollar y de ir consolidando algunos aspectos relativos a nuestro sector primario, a nuestra economía y demás, pues tengan sentido y se hayan mantenido como ideas sostenibles también del territorio, independientes, autónomas de otros espacios y de otras comunidades cercanas, ¿no? Eso es lo que nos da también una pista acerca de la posibilidad que tenemos, porque la tenemos,
pues de ser originales, de ser autónomos y de, lejos del monocultivo, no estoy hablando en absoluto de eso, ni mucho menos, ser perseverantes con nuestra tierra y con nuestros espacios protegidos y naturales, además de todos los arqueológicos. Digo esto porque a veces parcelamos también el estudio de los diferentes campos del saber y nos alejamos de esa perspectiva o de esa idea común en la que Canarias y Gran Canaria en particular, cuando vamos estudiándolo, analizando desde diferentes ópticas, con diferentes miradas, pues para el visitante, la persona que pueda llegar a Gran Canaria en este caso, también puede ser un atractivo importante. Por eso ese patrimonio, en este caso tangible, pero también el intangible, y además del binomio sol y playa, en un turismo que sea cada vez más digamos, respetuoso con la protección adecuada de la naturaleza, es fundamental. Y también los ingenios azucareros pueden entrar justamente en esta estrategia común. Así que mi reconocimiento al Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Patrimonio Cultural por estar presente, por tomar conciencia y ser, bueno, pues los que pongan en esta ocasión ese granito de arena para poder restaurar y poder localizar en este caso este monumento, ya no llega a ser sino un monumento también para ahora, de los Picachos en el municipio de Telde. Al Ayuntamiento de Telde también por estar siempre presente, ser también siempre bienvenidos a esta casa museo de León y Castillo, y bueno, este espacio siempre va a estar disponible para todas aquellas actividades que se quieran organizar desde cualquier institución que vayan en línea pues, con esa protección adecuada de la naturaleza. De ahí el colectivo Turcón siempre es bienvenido, y también por seguir trabajando, defendiendo una cultura que sirva como herramienta y como motor, pues bueno, de creación de identidades y de fortalecimiento de nuestras comunidades locales. Muchas gracias. Toma la palabra a continuación don Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, bienvenidos. Primero, agradecer al colectivo Turcón la invitación, por supuesto al ayuntamiento, al buen amigo don Juan y a la consejera, que ya venimos coincidiendo en bastantes actividades en lo que llevamos de legislatura. Lo primero que tengo que comentar, una intervención breve, porque lo importante es lo que va a venir después, la presentación del proyecto. Hace justo un año estuvimos aquí inaugurando las terceras y nos comprometimos a realizar una serie de iniciativas en beneficio de Telde, que buena falta le hace. Ya conocemos la historia reciente de este municipio, no le voy a decir lo importante que es, porque ya lo dije en la etapa, en la etapa anterior y en la última intervención de hace justo un año. No lo voy a repetir, la extraordinaria importancia que tiene Telde en cuestiones de patrimonio cultural. Todos los que están aquí lo saben de sobra. Y además, insisto en que nos comprometimos en presentar un proyecto, porque esto lleva su ruta, un proyecto para que a través de ese proyecto se pueda consolidar los Picachos. Los Picachos, que tampoco voy a repetir lo que es, ustedes lo saben de sobra. Lo que sí tengo que apuntar es que lo incorporamos junto con el resto de los ingenios más importantes que tenemos en Gran Canaria, que es el de Agaete y el de Guía, junto con al proyecto que lideró y que lidera el Ministerio de Cultura junto con la República Dominicana para que se incorporasen a la lista indicativa. Esto es un proceso largo, pero está ya dentro de la lista indicativa del Gobierno de España. ¿Qué ocurre? Que el tema de los ingenios quedó eclipsado junto con el éxito, porque fue un éxito también, los grabados rupestres de La Palma. De tal manera que, bueno, aquello es más impactante, la noticia quedó en un segundo plano, pero no deja de ser extraordinariamente importante. De tal manera que tenemos el ingenio de los Picachos, que es el único público que tenemos en
en Canarias de momento. El otro que está excavando Valentín Barroso es del Banco de Santander, el Banco Malo, y en fin, estas cosas que pasan a lo largo de la historia, ¿no? Pero es muy importante lo de los picachos, porque esto, digamos, le da un plus. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos primero, y esto que quede bien claro, en patrimonio cultural hay que trabajar obligatoriamente, aunque te caigan mal los otros responsables públicos, que en este caso no es así, con las instituciones de la isla y del municipio. De tal manera que aquí esto no lo lidera nadie. Bueno, si lo lidera alguien es este señor que está aquí, que desde que llegó a la concejalía se puso en contacto con nosotros para trabajar conjuntamente en beneficio de Telde. Y si el ayuntamiento es importante, ¿qué les voy a decir del cabildo? O sea, el cabildo, el gobierno de la isla, es muy, muy importante también. De tal manera que los tres hacemos piña y en los asuntos que tienen que ver con patrimonio cultural, pues hacemos lo que podemos, que no es poco, las cosas como son. Entonces, en lo que queda de legislatura, que es nuestro compromiso, salvo cataclismo, en fin, estas cosas que ocurren en política, yo creo que estamos a tiempo de poder, me atrevo a decir, tener bien resuelto el yacimiento en su conjunto, el ingenio de los picachos. Porque estamos a tiempo. Hoy ustedes van a ver el proyecto que en este caso hemos financiado desde el gobierno para que se pueda ejecutar lo antes posible. Y estoy seguro que el Cabildo y el Ayuntamiento quieren ejecutarlo lo antes posible, pero sean pacientes, porque este tipo de cosas, y estos señores que estamos aquí en la mesa lo sufrimos, a veces nos encontramos con bastantes inconvenientes. Cuento esto, Consuelo, porque es absolutamente imprescindible que lo entiendan, que las tres instituciones que estamos aquí representadas estamos haciendo todo lo posible para que esto salga lo más rápido posible. Y bueno, somos optimistas. Bien, pues no me quiero extender más. Tenemos otras iniciativas, obviamente, en Telde, 4 puertas, etcétera, etcétera, pero serán para otra ocasión, porque hoy vamos a resaltar lo importante, la importancia de los ingenios azucareros. No quiero despedirme sin agradecer la presencia de Amara Florido, que está aquí con nosotros, que es protectora del patrimonio cultural canario, que fue premiada hace bien poco, sigue trabajando en Telde. Y si algo tiene Telde que no tienen otros muchos municipios en Canarias, es precisamente el tejido social. Y esto es algo envidiable. Si hubo un tiempo en que, en fin, los responsables políticos no estuvieron a la altura, los que siempre están a la altura son los colectivos del municipio de Telde. También está presente con nosotros, que trabaja obviamente conmigo y es de Telde, y nos obliga, nunca nos olvidamos de Telde, es el alto inspector que tenemos aquí, ciudadano de Telde, y además uno de los valedores de este municipio, Ángel Rodríguez Fleitas. Y bueno, lo tengo que decir también porque al final es parte del equipo de la Dirección General. Muchísimas gracias a todos por asistir, al colectivo Turcón, ¿qué le vamos a decir? Más piropos imposible, porque si no, en fin, se van a crecer mucho, pero desde luego que son un ejemplo a seguir para el resto del archipiélago y estamos muy orgullosos, los tres señores y señoras que estamos aquí, de que ustedes sigan funcionando tan bien como lo hacen. Muchísimas gracias a todos. Gracias y muchísimas autoridades por asistir, por sus palabras. Vale. Continuamos con el desarrollo de la sesión, presentando la ponencia Consolidación y restauración de los restos arquitectónicos del ingenio de los Picachos y su derivado, vallado y acondicionamiento de parcela del ingenio de los Picachos. Tras las excavaciones arqueológicas realizadas por Arqueocanaria en 2021, se pone de manifiesto la necesidad de consolidar los restos de los Picachos más expuestos y afectados por el derrumbe de la pilastra central. El proyecto debe devolver la seguridad a estos restos, sin que durante las obras se vean afectadas las estructuras, debiéndose encontrar las alternativas y técnicas apropiadas para ello. Para el desarrollo de esta ponencia contamos con Samuel de Wilde Calero, arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster de arqueología por la Universidad de La Laguna y por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ha participado en numerosos proyectos relacionados con el patrimonio y la arqueología. Muchísimo. Voy a nombrar solamente algunos porque tiene una lista importante. Ha trabajado en el proyecto de dirección de obra del Parque Arqueológico del Maipés de Agaete, en la rehabilitación de la casa del escultor Borges Linares en Galdar, en la musealización del yacimiento arqueológico del Llano de las Brujas en Telde, por ejemplo. Actualmente desarrolla el grueso de su carrera profesional en el estudio del que es socio de Wilde Pinchetti, especializados en accesibilidad y patrimonio. Con todos ustedes, con todos nosotros, Samuel de Wilde Calero. Muchas gracias a ver, ¿se me oye? Muchas gracias a todos, al colectivo Turcón, a la Casa Museo, autoridades. Y bueno, es un honor para mí estar en esta conferencia pues con gente con la que trabajo, con Valentín, Macri, que me ha dado clase en su momento, y a Mara, que le he leído muchos de sus libros, y la verdad es que es un gusto estar aquí. Muchas de las cosas que ha dicho Consuelo son todavía proyectos. Por ejemplo, el Llano de las Brujas es del año pasado, si no me equivoco, contratado por el Cabildo, con intención de poner en valor el que está en la autopista, todo el mundo seguro que lo sabe, que tiene unas pilastras rojas y tal. Todavía no ha salido a ejecución. Y el de Borges Linares, por ejemplo, es un encargo también del Ayuntamiento de Galdar, para poner en uso la casa del escultor. Y bueno, se le hace una remonta y tal, con la intención de convertirlo en una pequeña escuela escultórica, de escultura, etcétera, en el barrio, y sacarle partido, digamos, a esa casa, que fue una cesión del propio escultor al ayuntamiento. Bueno, mi idea con la conferencia, intentaré que dure como media horita, 40 minutos, espero que después se genere un debate, que creo que es lo interesante de estas cosas, y así aprendemos todos. Es que sea bastante didáctica. Yo entiendo que todo el mundo sabe lo que son los picachos, no vamos a contar la historia de los picachos y cuál es el interés, etcétera, sino que arrancaremos directamente con lo que es el proyecto, ¿vale? En cualquier caso, vamos a hacer una pequeña introducción muy rápida, un poco para contar cómo está la situación actual de los picachos. Todo el mundo sabe cómo son. Yo soy mucho de mover las manos, yo no sé, ¿se ve el ratón? Sí, bueno, pues moveré la mano del ratón. Los picachos, todo el mundo sabe, están en el centro de Telde. Es un espacio que ha quedado residual completamente alrededor de un crecimiento urbano pues bastante intenso, y se ha mantenido vivo básicamente pues porque estaba en uso la parte de aparcamiento y porque tiene dos estanques que lo han encerrado y ha quedado protegido en ese entorno, ¿no? La zona trasera, toda esta parte siempre fue de uso, digamos, abierto, una especie de aparcamiento, y bueno, se han conservado mágicamente, pues no sé por qué, pues porque nadie quería echarlos abajo, en su momento tendrían alguna utilidad y se quedaron. La cuestión es que el derrumbe de la pilastra 3 pone las alertas sobre el estado de conservación de los picachos, y es ahí cuando realmente hay que empezar a trabajar. Este es el estado durante las excavaciones de Arqueocanaria en el 21, y cuyo resultado ofrece un poco esta imagen de cómo están los picachos. Ahora, pasado el tiempo, han pasado 3 años, 4 prácticamente desde estas excavaciones, y bueno, ahora hay maleza, el estado no es el mismo, etcétera, pero bueno, aquí entendemos bien cómo funciona. Los picachos, todo el mundo recordará, son una serie de pilastras que soportan un acueducto, que movería una rueda, un molino en esta parte, que es la que luego rompería la caña para sacarle el jugo. La cuestión es que en esta parte delantera del solar, históricamente hubo una serie de aparcamientos que excavaron por debajo de la cota de cimentación de los picachos. Aquí vemos más o menos como la rasante natural del terreno vendría en esta línea, el alto de la cimentación sería en estas líneas y el bajo de cimentación de manera que las pilastras, la 3 y la 4, quedarían descolgadas, que es lo que entendemos provocó el derrumbe de la pilastra 3. Bien. ¿Esto le podría pasar a la 4? Efectivamente. El derrumbe de la pilastra 3 también arrastró parte del lienzo del muro interpilastras, que es un muro que evita, digamos, o rompe la inercia, digamos, del agua cuando cae, ¿no? Esta parte del lienzo. Bueno, arrancamos de esta situación. Como comentamos, vamos a ponernos por acá. Como comentábamos, hay que trabajar en este entorno en el que no solo es el picacho, sino que directamente podemos ver cómo él está muy depauperizado. Es un entorno totalmente abierto, que la gente puede entrar, hacer un poco lo que le dé la gana, siempre ha tenido ese aspecto de solar, tiene ciertos elementos de valor, pero muy, muy degradados. Hay situaciones de riesgo ya para el público que pueda acceder libremente, los vallados, etcétera, están totalmente caídos, y hay un entorno en el que realmente no merece, digamos, los picachos.
De esta forma se abre, digamos, la línea en dos proyectos, que es lo que comentaba antes Consuelo. Uno tendremos el propiamente dicho de consolidación de los picachos, cómo conservar la estructura arqueológica, pero en paralelo tiene que haber otro, o entendemos que tiene que haber otro, que es delimitar y cerrar el vallado, y cerrar, digamos, la parcela, delimitar la parcela. Esto es una de las cuestiones. Surge el problema de que la delimitación, ahora mismo, esta es la última versión que tengo de la declaración del BIC, es muy confuso. Hay líneas que no corresponden realmente con nada, como esta de aquí, más bien los cubos de basura. Hay un área de protección amarilla que se extiende pero no tiene una delimitación clara. Hay un entorno de protección del BIC que, a mi entender, no tendría por qué ser tal, porque estos edificios exigen una excavación que probablemente hayan ocupado parte de toda esta franja, de manera que es un poco confusa la delimitación. ¿Dónde ponemos la valla de este solar? En este sentido también, el proyecto no intenta ser un proyecto definitivo, sino más bien una especie de puesta en común de cómo deberíamos afrontar, digamos, el cerramiento de este espacio. Comentando con Valentín y en diversas reuniones, pues abrir el Picacho, que el Picacho sea mucho más visible, que el Picacho participe también del entorno urbano. Habría que conseguir este tipo de imágenes, en el que desde la calle pues tengas el Picacho, puedas rehabilitar las aceras, tengas un entorno bastante más amable, digamos, a la hora de enfrentarte a la parcela y abrir completamente el frente, eliminando todos los cuartillos que hay en esta zona, que hay muchos que están amiantados, etcétera, mientras los Picachos, digamos, ganan importancia. Esto es lo que está planteado con esta delimitación. Hay una obligación, que entiendo yo es obligación, por la interpretación del código técnico, de que necesitamos una reserva de paso para bomberos para poder proteger estos edificios, que son los dos edificios grandotes, de manera que el del vallado tendría que retirarse cierta distancia, 3,5 metros como mínimo, y luego la delimitación completa. Digamos que esto es un poco la idea general. Habría que rehabilitar estos espacios, los cuartillos, salas de máquinas, estas cantoneras que existen, están en uso, están muy machacadas, pero se podrían rehabilitar, y generar, digamos, un entorno de protección, no tanto con ámbito de abrir el espacio ya, sino de empezar a tenerlo controlado. Es verdad que en esta zona también se realizaron prospecciones de georradar, si no me equivoco, y hay potencialidad arqueológica, pero habría que empezar, digamos, a controlar ese espacio. Pero esto, como decimos, es una especie de paréntesis al proyecto que realmente nos importa. Que, como comentábamos, este sería el resultado, como comentábamos, era la protección de los Picachos. Esta es más o menos la idealización, un poco como les comentaba. Yo entiendo que todo el mundo sabe cómo son los Picachos, no he querido abusar de fotos, sino tirar directamente de imágenes de proyecto. Esta es la situación actual de los Picachos. Tendríamos la pilastra 4, la 3 que está volcada, el lienzo que está partido a la mitad, y luego los restos que se han conservado. Y desde el otro lado, pues tendríamos también el apoyo sobre el estanque existente y la pilastra 4 con el terreno por encima. ¿Cómo actuaríamos con esta pilastra? Uno de los problemas que tiene el sistema de construcción que tienen los Picachos es que están construidos a base de como de tongadas o hiladas. Aquí se interpretan bastante bien, no sé si las ven en la foto, que hay como una sucesión más o menos de medio metro, 1 metro de altura, en el que se va haciendo una especie de encofrado con las propias piedras y se va rellenando, y así se sube. ¿Qué pasa? Que esas piedras, cuando pierden el mortero, que es lo que ha ido sucediendo, o se va lavando el mortero, pierde ripio, etc. El ripio es la piedrita pequeña, ¿no? Que es lo que está, digamos, que hace el rejunte, digamos, entre la piedra grande. Al final lo que tienes es un puzzle y se puede descomponer completamente. De forma que la idea, digamos, que pudiera ser la más intuitiva, que es, pues ponemos unos palos y apuntalamos con 4 puntales para que no se caiga, en realidad no funcionaría, o funcionaría mal, en el sentido de que el desplome es vertical, no es que se desplome entera la base, sino que se desploma verticalmente, se descompone hacia abajo. Lo mismo sucedería en el caso del lienzo, que este lienzo está cogido, pues no sé cómo, con palillos, porque en realidad es solamente una de las caras y ya está. La cuestión es que habría que ver entonces cómo trabajamos. La idea es la inyección de mortero. La inyección de mortero al final es, pues, con esta pistolita, que es como la de silicona de toda la vida, pero con un mortero de cal, en este caso, especializado, en el que habría que hacer pruebas. Está incluido dentro del proyecto hacer una pequeña maqueta de una de esas líneas del Picacho para poder estudiar qué mortero y qué dosificaciones son las más apropiadas para este tipo de obra, y luego vas metiendo esos tubitos hacia adentro y vas rellenando todos los espacios. Bien, para poder hacerlo, lo lógico es ir de abajo hacia arriba, pero ¿de abajo desde dónde? En este caso la pilastra, la parte de abajo, lo que es la parte de cimentación, está bastante bien conservada, es otro tipo de construcción, mucho más masiva, con mucho más mortero,
pero la primera línea, que es la que estaba en contacto con el terreno histórico, está bastante degradada. De manera que lo primero que hay que hacer es consolidar esta parte para luego poder añadir el peso del mortero hacia arriba. Para poder consolidar esta parte hay que excavar debajo. ¿Y cómo podemos excavar debajo sin que se nos caiga? Bueno, pues ahí está la cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos entonces 4 fases. La primera fase es que tenemos la pilastra tal cual, peladita, necesitamos hacer este agujero, y para que no se nos muera Valentín en su caso, si va a excavar allí, pues vamos a colocar una estructura, en este caso es una especie de, no sé cómo llamarlo, de remake o algo así, de una estructura casi medieval, una vínea en este caso, que es una estructura triangulada que soportaría bien el impacto de un cascote que cayera. Tiene doble capa, en este sentido vamos a hablar aquí de la vínea, tiene doble capa, para que la primera es la que absorbe el impacto y la segunda es la que, digamos, hace el rebote e impide que caiga sobre la persona. Permite también la ventilación, para que si cae el sol, pues que tengas una ventilación interna, etc. De manera que yo creo que puede funcionar bastante bien. Y luego está la tercera fase, en la que tendríamos que construir un andamio perimetral. Este andamio también tiene su pequeña amiga, ahora lo comentaremos, para que en la última fase reconstruyamos el nivel de terreno original. Esas son las 4 fases. Tenemos entonces la pilastra que está muy mal, le tenemos que hacerle un hueco, colocamos la primera pieza para poder trabajar bajo ella, colocamos el andamio perimetral y reinstauramos el nivel de terreno natural, vamos a llamarlo así. La línea, como comentamos, es esta estructura, se puede decir, que no tiene mucho mayor misterio, pero permitiría trabajar debajo una pequeña retro. La cuestión es que no podemos hacer grandes vibraciones, no podemos meter maquinaria pesada pegada a este borde. Tenemos que trabajar casi manualmente o con pequeña maquinaria. De forma que esta línea nos permite trabajar debajo con cierta comodidad, protegidos del sol, etcétera, pero estos trabajos casi artesanales en la excavación. Luego vendrían los que son los andamios. Estos andamios lo que permiten es acceder en toda la vertical, tanto del fuste como del fuste de la pilastra, como del lienzo caído, desde apoyado en el caso del lienzo en los 2 laterales dentro del estanque y por el lado exterior, y en el caso de la pilastra perimetral completamente, que tendrían que estar soportados por unos octavos de hormigón de quita y pon con su gruita para no tener que estar construyendo al lado ni nada, y luego tiene que ser posible construirlos a mano. Construirlos a mano en el sentido de que no necesitemos una grúa para montarlos y desmontarlos, sino que tienen que ser piezas que un propio operario pueda subir y bajar. En ese sentido se diseñó y se calculó la estructura. Aquí surgía la opción de tirar un andamio estándar, el que vemos que cierra un edificio, por ejemplo, o un andamio como este tipo diseñado específicamente. El problema que tiene el andamio de uso estándar, vamos a llamarlo así, es que implica una serie de certificaciones, etcétera, y un mantenimiento de una empresa tercera que, conociendo el tipo de proyecto y las complicaciones que puede tener, claro, yo en este proyecto supongo un plazo de ejecución, que en este caso eran 10 meses. Bueno, puede ser que encontremos alguna cuestión y que digamos, no, esto tiene que ser, o pasamos a 15 meses, o hay que pararlo, porque realmente hay que hacer otro tipo de obra, porque no sabemos, es arqueología, y aquí puede haber de todo. Si mantenemos esa obra viva con esa contrata, la machacamos a base de esas certificaciones de un andamio que él no puede gestionar. De esta manera, con una estructura que nosotros calculamos, la certifica la propia obra y sí se puede gestionar. La podemos mantener ahí durante el tiempo que sea necesario para la terminación de la obra. Pero tiene que ser desmontable, a mano, en el que no se produzcan vibraciones cuando se suban, en el que un operario pues cargue más o menos los tubos estos, pesan unos 15 kilos, se pueden trabajar bastante bien, se monta y se desmonta. Lo mismo con los dados de hormigón, llegan ya prefabricados, se colocan encima y se ata toda la estructura ahí. Luego la estructura vendría cerrada con niveles de con niveles de tramex, etcétera, para poder trabajar sobre ella, y alcanzaríamos los niveles según avanzáramos la estructura, desmontando y desmontando. Entendiendo que esto tiene cierta presencia también dentro de la parcela, como veríamos aquí, pues estos son como 2 cajones casi que rodean la zona de los picachos. ¿Perdón? ¿No se oye? A ver. Hay que apretar algo. A ver. Está con la lucecita verde. ¿Este mejor? ¿Mejor? No, esto está encendido. A ver. Hola. Bueno. No, la lucecita verde estaba, pero no sé, sería cuestión de volver.
Pues, ¿necesitan que vaya para atrás en algún momento? Pregunten sin problema, interrúmpanme las veces que quieran. Es que ya no hemos perdido la mitad. Vale, no, ¿desde dónde les interesa? ¿Volvemos un poquito para atrás o lo dejamos para el final, como consideren? Venga, vamos. Bueno, estaba comentando de los andamios, que uno de los principales problemas que tienen los andamios, vamos a ver, esta es la estructura temporal que pretendíamos colocar a la hora de trabajar, digamos, en los niveles inferiores de la pilastra, y luego el andamio perimetral, que es en el que trabajaríamos para hacer esas inyecciones de mortero, que serían trabajo artesanal y de ascendente. La cuestión de estos andamios es que son andamios que tienen que poder ser colocados manualmente, tendrían que ser prefabricados o premecanizados en taller, pero que no queríamos tirar de un andamio, no sé cómo llamarlo, estándar, de cerramiento de fachada, de estos que se ven por la calle, el típico multidireccional, sino uno montado por nosotros que nos permite controlar esa estructura. El otro depende de unas certificaciones o de compras del andamio, etcétera, y le pierdes, digamos, al final el estado. En este sentido, nosotros es como una estructura en el que nosotros certificamos y puedes trabajarla. En ese sentido, el andamio tiene que ser ligero, con piezas estándar, atornilladas y transportables por un trabajador. Es un poco el diseño que hemos planteado. No he querido meter mucho... ¿Se me oye? ¿Sí? No he querido meter mucha información técnica, pero vamos, ha tenido su complejidad a la hora del cálculo el andamio este. La cuestión es que este andamio tiene mucha presencia y también nos interesaba que durante el tiempo que estén los andamios colocados, pues que tengan, que no afeen, digamos, el entorno, que de alguna manera su presencia va a ser visible, pero que quede de alguna manera integrado. Como un pequeño esfuerzo al proyecto, pues se rodean de una lona que bien podría ser lona serigrafiada o de algún tipo que nos permitiera contar algo sobre el Picacho también. Al final esto va a ser un anuncio que tiene prácticamente 10 metros de alto, pues que se va a ver durante bastante tiempo, que quizás, comentábamos antes, es un proyecto que puede tener problemas durante la ejecución, problemas en el sentido de que hace falta hacer algo que no habíamos previsto porque hemos encontrado algo que no estaba previsto, y que esos andamios pueden estar ahí al final más tiempo del pensado. De manera que habría que plantear, o se plantea desde el proyecto, desde el origen, que esos andamios queden vestidos para que se formen parte ya o se integren de alguna manera mejor que dejar simplemente el andamio visto, ¿no? Aparte que de asombreo, etcétera, al trabajador. De manera que el último paso, lo que tendríamos es la reconstrucción del nivel, una vez retirados los andamios, etcétera, la reconstrucción del terreno natural para cubrir la base de la pilastra, de la 4, y una vez también consolidado el fuste de interpilastra, el lienzo, perdón, interpilastra, que no se pretende reconstruir el otro lienzo, sino mantener simplemente lo que hay. En ese caso lo que prevemos es la construcción de un muro perpendicular al estanque para poder consolidar y rellenar con tierras toda esta parte, de forma que el terreno natural ayuda también a proteger toda la parte baja. Esto de todas formas es a nivel de propuesta y habría que ver si interesa o no dejar vista la parte baja de la pilastra, a efectos de museización, etcétera, pero bueno, es la propuesta tal cual está ahora colocada, ¿no? En este sentido, no sé cuánto tardaba, un pisco, la verdad. El proyecto lo que intenta es dejar preparado, vamos a ver, es un proyecto diferente, digamos, a lo que uno entiende como proyecto de arquitectura, en el sentido de que cuando uno hace un proyecto de arquitectura pretende ver un cambio o una huella de alguna manera, ¿no? Decirlo huella es un poco pretencioso quizás, pero sí tiene que haber algún no sé, una señal de que alguien ha pasado por ahí. En este caso no es así. En este caso lo que pretendemos es que no se note que hemos pasado. Entonces, a nivel de arquitectura se convierte en una cosa mucho más técnica que realmente artística, no sé cómo decirlo, si se me entiende. La idea es que el Picacho se quede preparado para que hagan lo que luego la gente decida lo que tengan que hacer. ¿Habrá un proyecto de museización? ¿Cuándo? No se sabe. ¿Estará ese vallado o no? No se sabe. ¿Hasta dónde llegará luego la parcela? ¿Sí o no? ¿Habrá visitas públicas? ¿Sí o no? No sé, pero que quede preparado y sobre todo consolidado en vistas a darle un uso público, que es lo que se merece la parcela. Yo creo que he ido a toda pastilla, no sé si se me ha entendido, por favor pregunten. Muchas gracias a todos otra vez.
Pregunten. Es verdad que se ha hecho el estanque, el que está al lado, se ha hecho con piedras del... Desconozco. El grande dice. Sí, el grande. Este de aquí, desconozco. No me extrañaría, pues probablemente la línea del acueducto probablemente tiraría por ahí. Y si estuviera derrumbado o no, pues alguien cogería eso como cantera, seguro. No me extrañaría, pero no le puedo asegurar. Porque no sabes la fecha de construcción del estadio. Se puede averiguar, pero vamos, en este caso no lo tengo en mente, tampoco me es fundamental. No sé si Valentín tendría la respuesta correcta. Ángel lo sabe. 1870, digamos. Por ahí. Finales del siglo XIX. Está catalogado, etcétera. Bueno, están dentro del patrimonio etnográfico. La parcela tiene muchos puntos de interés. Como insisto, estos cuartillos son cantoneras que tienen cierto interés. Este espacio de aquí, esta casa de dos plantas, se le puede sacar mucho partido. El estanque en sí es un estanque espectacular. Está construido con los bolos dentro súper bonitos y con una profundidad y una belleza brutal. Este de aquí se le puede sacar mucho partido a la hora de la museización del espacio, ya que nos da la sección, digamos, trasera de la cabeza del acueducto, del Picacho. Entonces hay muchas posibilidades. También está esta estación que entiendo yo como cuarto de bombas o algo así debajo del estanque, que también tiene unas decoraciones externas que se le puede sacar partido. De forma que se merece realmente todo este espacio, pues empezar a trabajarlo en esta línea. Nuestro trabajo en este caso ha sido, pues aquí, que esto no se note. Pero volcando mucho tiempo de pensar, yo creo que nos hemos echado unos buenos paliques, Valentín y yo, con esto. Y en la oficina pensando cómo resolver estas cuestiones. Mucha lectura y mucho cálculo. Buenas tardes. Soy Jesús Ruiz, enhorabuena por todos los intervinientes, las autoridades. Yo he tenido la suerte de participar en todas las visitas que se han hecho, y la última que se hizo, que fue Valentín, estableció toda una explicación de los proyectos basado en este estudio, pero para hacer proyectos. Y yo, que vivo a 150 metros de ahí, paso todos los días. Hace una semana había un espectáculo extraordinario sobre la pilastra, la luna y Venus. Y vamos, desde el punto de vista de imaginación, ¿qué no verían esta gente que trabajó ahí? Y otra cosa, no se ha hecho en realidad virtual, en base a lo que Valentín incluso explicó perfectamente, todo lo que es el mecanismo operativo, desde donde manaba el caudal hasta la última fase de la molienda, ¿no? ¿No se ha hecho un estudio virtual de cómo podría quedar? Bueno, yo he visto alguna cosa, reconstrucciones que tiene Valentín, por ejemplo, el ingenio le digo bien, de Agaete, por ejemplo, tiene un poco más desarrollado eso. En este sí se han manejado dibujos, etcétera, ¿no? Los que hemos visto y tal. Pero es verdad que profundizar completamente, creo yo que no se ha hecho. Sí me quedo con lo que comenta, por ejemplo, en el que es verdad que toda esa calle que luego va hacia abajo, no recuerdo exactamente el nombre, tienes la gran cantonera, aquí se ve en la parte aquí. Esta gran cantonera baja, y hay una historia sobre el agua súper importante en esa línea en Telde. Hay unas canalizaciones y cantoneras cada poco. Se puede hacer un trabajo espectacular alrededor del agua, que remate, no sé si arriba o abajo, depende de la ruta donde lo cojas, en los Picachos, con los dos estanques, el Picacho como tecnología del agua. Pero es verdad que no se ha trabajado profundamente. Yo creo que un poco, no sé, en la línea de lo que comentaba el colectivo Turcón, 30 años esperando que esto se proteja, o bueno, en este caso que se haga el proyecto, pero la protección no es de hace tanto. La protección este documento es del 18, que es la delimitación. O sea que es un poco sintomático también de eso, en el que no hayamos invertido tiempo de pensamiento en esto. Esa es la siguiente fase. Vamos a conservarlo primero, y la siguiente fase será, ¿cómo era esto? Vamos a empezar a buscar cómo integrarlo de otra manera, a construir una historia alrededor de Telde, alrededor de esto, del agua, de la caña, de todos los cultivos que quedan, algunos por ahí. Una de las referencias, por ejemplo, que me hubiera gustado usar, pero bueno, cuestiones de perras, es hay cerramientos que son de caña con hoja de palmera todavía, algunos por ahí, cruzando el puente ¿no? hacia el otro lado. Son unos cerramientos súper bonitos que en realidad no he visto en otros sitios. No sé si es propio o es que la gente se ha olvidado de quitarlos, ¿no? Un turista despistado, ¿sabes?
y se preguntan, y yo le pido despistado y siempre le tengo que decir que miran por encima del muro lo que ven la pilastra y el muro y la otra pilastra caída, y automáticamente miran a la cantonera que es de una construcción, pero eso en línea es una construcción, más allá de lo bonito, lo que puede representar para toda la zona esa, es una lección de historia que la tenemos que preservar, pero nada. Ya se sobra todo. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Pero poco a poco, esto como comentaba, tiene que derivar, primero lo conservamos, luego lo delimitamos, o lo delimitamos y lo conservamos, tendría que ser más o menos a la par, ya sea con estos acabados o con otros, yo qué sé, habrá un arquitecto genial que venga y lo resuelva de otra manera, y luego hay que dotarlo de contenido para que cuando alguien visite ese sitio sepa lo que está viendo y sea didáctico, y que ya no se necesite que Valentín vaya contando rutas por ahí todo el día, sino que se explique solo. Entonces habrá que montar sus paneles, sus proyecciones o sus hologramas, no tengo ni idea, lo que surja en el momento. Y todo ese material, para explicarlo, vendrá de lo que estamos empezando a hacer ahora nosotros o de los que vayan investigando después, que los pondrán allí. Pero falta todavía para eso. Bueno, ánimo y adelante. Pero igual se me oye a sí mismo, no hace falta... ¿Se me oye bien? Vale, bien. Es muy importante lo que ha dicho el compañero, pero para entender el tiempo que tenemos, porque vamos a jugar con tiempo. Se ha esperado 30 años y bueno, no vamos a estar mirando para atrás, lamiéndonos las ideas, para nada. El proceso ahora es tan sencillo como lo siguiente. Hay que consolidarlo para que no se pierda, hay que declararlo bien de interés cultural, todo esto está en marcha. Y está en marcha y además está en manos de un cabildo bastante solvente y el compromiso es muy firme. Vale, esto es y debería estar resuelto en la quinta jornada. Cuando vengamos aquí, Dios mediante, estamos aquí, venimos aquí y volvemos a cumplir. Pero lo que no podemos perder de vista es lo que significa esto. Y no me quiero extender demasiado con la historia reciente de Telde. O sea, Telde tiene una historia desde la etapa prehispánica, que conocemos más o menos, pero tiene una etapa histórica que curiosamente las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que significó la agricultura, la industria en los últimos años. Y esta es nuestra gran oportunidad para explicarlo bien. Por supuesto, para explicar qué es un ingenio azucarero, la importancia que tuvo en Gran Canaria, que era la isla del azúcar, los 25 ingenios que hubo, el arte flamenco que vino, todo eso está muy bien. Pero Telde tiene su propia historia dentro de la propia isla. Y este es el momento en el que debemos las instituciones y los colectivos acertar con lo que queremos montar aquí. El ideal sería reconstruir la pilastra 3, en fin, yo no sé si eso será posible, pero bueno, en otros lugares se hace con dificultad, pero tenerlo claro. Y eso lo tiene que decidir Telde, fundamentalmente, ¿no? Pero un parque arqueológico cuenta una historia, básicamente. Y aquí, aparte de consolidarlo, que esto es sentido común, lo que viene a continuación, y yo creo que tenemos aquí, por ejemplo, a Valentín, que es, lo señalo porque es el que ha estado trabajando en el ingenio de Agaete, que es muy importante, que por cierto fue con el que se financió la conquista de Tenerife, Valentín. Yo sí te lo digo, ahí empezó todo, ahí empezó el pleito, y después el de guía. O sea, digamos que tenemos porque tampoco sabemos demasiado. Cuando se incorporó estos 3 ingenios en el ministerio, se quedaron así, bueno, y esto, ¿no? Aquí hubo muchos más, pero el milagro es que conservamos esto. Entonces, el siguiente paso es articular, como muy bien dices, y me alegro que insistes en esto, un discurso, y aquí tenemos a una doctora en historia, que cuente perfectamente la historia de Telde en Telde. Y esto después va a significar reconciliar a la población de Telde con su historia, con su municipio, lo que ha pasado un poco en Galda, ¿no? Que también tuvo su historia. O sea, la jugada pintada de Galda ha recuperado no solo económicamente a Galda, sino a la propia gente de Galda, y esto hay que recordar a Celso Martín de Guzmán, que hay que recordar a los que estuvieron ahí dando la guerra, y a Chano y a muchos otros, y lo que ha significado cuando el patrimonio cultural se convierte en algo útil para la población, porque si no, no tiene sentido. El patrimonio cultural es la propia sociedad la que decide qué preserva para contarse. Al final es mirarte y reconocer. Y aquí tenemos que, aquí no podemos fallar. Y esta es la idea que tenemos
desde el ayuntamiento, desde el cabildo y desde el gobierno. Y yo no nos van a dejar fallar, ¿eh, Ángel? Porque tenemos que conseguirlo, sea como sea. Esto es un desafío social que no hay excusa, o sea, no hay ahí que no me dejaron, no hay excusa. Esto tenemos que conseguirlo y en esta legislatura. Muchas gracias. Creo que le va el micrófono. Yo que me pregunto si con este proyecto que se acaba la investigación, ¿hay posibilidad, Valentín, de seguir excavando? Yo, bueno, iba a intervenir pues, para hablar de arqueología, porque hace más de un año estuvimos en la Dirección General, Miguel Ángel, viendo cómo seguir aquí en Los Picachos, y entonces decíamos de seguir excavando, pero claro, veíamos que lo necesario era, vamos a consolidar el pilar del acueducto, porque como se nos caiga, ya lo demás no tiene gracia. Entonces, cualquier dinero que pudiese existir para Los Picachos, vamos a centrarnos. Yo soy arqueólogo, me gusta excavar, pero también me gusta que ese pilar se siga manteniendo en pie, como todo lo demás. Y entonces decidimos, por ejemplo, como ya dijo antes Samuel, con el georradar, todo lo que es el solar de atrás, pues había irregularidades magnéticas compatibles con muros o cosas que probablemente sean partes del ingenio. Y claro, yo como arqueólogo, o Maggie como arqueólogo, nos gustaría excavar para ver lo prioritario que es salvar el pilar. Entonces hablaba con Ángel y Miguel Ángel, que a lo mejor para no dejar de lado la arqueología hasta que esto ocurra, estábamos hablando y que es una pena que no incidieras en el proyecto, porque todo lo que es el vallado que hacen los cursos, que va a permitir que Los Picachos se vean, no solo al caminar, sino al pasar en un coche, en vez de ver esos muros, esos contenedores de basura, lo que es el diseño de este vallado muy abierto es muy bonito, y es una pena que no incidieran en él. Pero entonces lo que hablamos con Ángel y con Miguel Ángel Clavijo era a lo mejor plantear este año una excavación muy puntual. ¿Puedes poner la foto anterior? La foto esta, sí. Entonces un poco la idea era alejarnos de, por lo que decía Samuel, evitar pues máquinas, ruidos, vibraciones, y entonces donde dice, ven ahí soporte de la rueda, en este lado acá, pues ahí con la excavación arqueológica que hicimos estos años, pues una de las cosas que pudimos sacar a la luz era el hueco donde giraba la rueda de casi unos 6 metros que movía el molino que estaba detrás de la cabeza de Samuel. Entonces lo que estamos viendo con Miguel Ángel y con Ángel, continuar excavando, que también el georradar dio señales en este lado de acá, pues continuar excavando esta parte de acá, que estamos muy alejados de la rueda, que no se va a emplear máquina porque la cubierta vegetal de tierra es muy pequeña, y sobre todo eso permitiría, en caso de que se quiera construir lo que es el cerramiento por este lado, que ya está excavado, es decir, cuando se vaya a hacer el cerramiento que está planteando Samuel, hay que cimentar. Entonces es una manera de seguir incorporando datos arqueológicos y bueno, y no entorpecer y tampoco acercarnos al peligro que es el pilar. Y entonces un poco ese es el plan. No sé si Ángel, como dirección general, quería... Yo lo que quisiera recalcar es que el proyecto que estamos presentando aquí es el proyecto de consolidación y restauración de hospital. Y eso es un poco lo que se ha puesto aquí. Otro proyecto es el tratamiento y adecuación del entorno. Y proyecto de investigación pues estará abierto, esperemos que durante mucho tiempo, pero que el proyecto que se está, vamos a ver, lo que se ha encargado es el proyecto de consolidación de Los Picachos. Fundamentalmente, bueno, pues lo acaba de decir aquí, porque luego lo demás no tendría sentido. Lo demás no tendría sentido, o perdería mucho, ¿no? Perdería mucha gracia, ¿no? El tema sí, dejamos que se caigan Los Picachos y nos centramos en
Y bueno, y también el detalle, ¿no? Que curioso, de esa estructura que se ha diseñado para la excavación, ¿no? Que recuerda un poco esto de las máquinas de asedio a las fortalezas medievales o romanas, ¿no? Es que hoy día incluso investigar, excavar, como ya se hizo una primera capa, continuar excavando, supone, digamos, incrementar el riesgo de que se te caiga el pilar que queda encima, ¿no? Entonces, primero, vamos a consolidar eso, que no es fácil, esto es muy difícil, y luego ya vendrá la siguiente fase, ¿vale? Pero por eso nos hemos centrado aquí. Sí, quizás por comentar al respecto, ¿verdad? El del vallado al principio, como bien dice él, el contrato, digamos, el nombre del contrato es la consolidación del Picacho, pero inevitablemente surge la cuestión de cómo controlamos el paso de gente en este entorno, que al final son 4 vallas ahí mal puestas de obra y todo el mundo entra y tal. De manera que de forma natural surge el del vallado, que bueno, como ahí sí hay, digamos, arquitectura artística, me vuelvo loco y lo presento también, pero en realidad no es el contrato. Efectivamente, digamos, lo que se nos pide en la oficina es la consolidación. El otro es un poco una derivada, también hablando de las conversaciones que hemos tenido, qué es lo que se puede hacer y que se entrega, digamos, pero no está vinculado a ningún tipo de contrato. Es más una propuesta y situar económicamente para tener una idea mental de cómo se podría empezar a trabajar, digamos, en esta parcela, la parcela en general. Y sobre todo poner en cuestión cuál es el límite de la parcela, sobre todo cuando esa línea de dique es como una nube alrededor que no tiene una forma clara, y hay que empezar a hablar de eso, porque tarde o temprano habrá que poner, un muro suena mal, pero una valla, una puerta en algún sitio. Entonces, bueno, esa era un poco la cuestión, pero efectivamente es el de los Picachos. Lo de la arqueología es muy artesana, y es un poco, al final, esto es como demoler la muralla de los malos, pero al contrario, ¿no? Añadirle más cosas a la muralla para que no se caiga, pero es pura artesanía. En este caso el Picacho se construyó hace 500 años por, no sé, 4 tíos allí que sabrían de morteros y tal, pensando que esto duraría 50 años, y ha durado 500. Y ahora nos toca a nosotros pues ver cómo trabajaron, analizar qué es lo que hicieron. Hay un trabajo de análisis que todavía no se ha hecho sobre qué morteros o qué tipos de morteros y qué morteros es el que tenemos que usar nosotros, que eso se tiene que hacer durante la obra para ver cuál es el que mejor responde. Entonces, todo este tipo de cuestiones todavía falta trabajo. Pero, vamos, la cuestión es que la senda está abierta y que el objetivo está claro. Y mientras todo el mundo esté de acuerdo en eso, pues se llegará tarde o temprano. ¿Más cuestiones? ¿Algo? Posiblemente dicen que viene desde... Perdón. Dice que el agua venía desde los ríos. ¿Hay algún vestigio para confirmar que esa agua llegaba de ellos? Ahí desconozco, pero es verdad que está tan urbanizado el entorno que si había algo, difícilmente, quizás algún trazado de calle, quizás alguna memoria en algún muro o alguna superficie no sotanada todavía de alguna casa, pero es complicado saberlo. Ese trabajo excede con mucho lo que yo conozco de la zona, en cualquier caso. Porque por lo visto las cuarterías, por llamarlo de una forma, donde vivían los esclavos, está cerca de la iglesia de San José de las Rongueras. Ahí desconozco, a eso tan queda profundamente no la conozco. cementación, por lo que me han dicho, no lo sé, los arqueólogos sabrán mucho más de eso. Vuelvo otra vez a decir lo mismo. Perdón, me he salido de lo que son las jornadas de Le invito a la ruta guiada que está prevista para el sábado, donde se va a partir de los Picachos y se va a intentar un poco hacer ese recorrido, el recorrido por donde llegaba el agua digamos al molino que estaba ahí, ¿no? Donde el origen, y todas aquellas otras edificaciones, o no solo edificaciones, sino sitios, lugares, puntos del paisaje, que se relacionan con este ingenio azucarero y con los otros ingenios azucareros, que usted acaba de meter aquí en el mismo saco, por otro ingenio azucarero. ¿Vale? Pues vamos a hacer una ese es otro, aparte de otros más cuidados. ¿Vale? Pero no soy arqueólogo. No, pero le estoy invitando a asistir a la jornada del sábado, que es donde esas cuestiones que planteé puedan
creo que por lo menos se puede. Bueno, pero es como de ahí. Con 10 kilómetros por hora. Usted es joven. Un saco cierto. Antiguo, no viejo, antiguo. La ruta del sábado son 7,5 kilómetros. ¿Alguna cuestión más que plantear? Sí. Buenas tardes y felicitar pues a todos los profesionales, historiadores, arqueólogos, arquitectos y a los responsables públicos por el compromiso por recuperar este episodio de la historia moderna de Gran Canaria y de Telde en particular. Probablemente lo comentaran en la introducción, pero no pude estar, y yo quería preguntarle pues a los responsables públicos que están con nosotros la hoja de ruta para consolidar el proyecto que ha expuesto el arquitecto Samuel, y bueno, me quedo con el buen titular que nos dio el director general de que este es un reto y que se quiere asumir en esta legislatura. Si me pueden dar detalles de esta hoja de ruta para consolidar el proyecto y cuándo podremos disfrutar y que este espacio esté musealizado, pues se lo agradecería. Muchas gracias. Y bueno, y aprovecho para anunciarles que este sábado en el diario.es a nivel nacional pues vamos a publicar un amplio reportaje sobre la industria azucarera, no solo de Telde, sino de toda Canarias en general. Gracias. Gracias, Sergio. Como dicen los poetas, me alegra que me digas, que nos haga esta pregunta. Sergio es mi hermano mayor. ¿Verdad? Sergio Socorro, me confundí porque trabajé con Sergio muchos años. Vale, Luis, vale. Ella aquí con tu hermano. Vale. Bien, el siguiente paso, o sea, ahora es, el Cabildo coge la pelota, el compromiso que asumimos el año pasado era hacer el proyecto. Tenemos la suerte de tener además a un profesional muy potente, porque esto no es nada fácil, esto no es un proyecto sencillo al uso, trabajar en patrimonio tiene esta complejidad y necesita de gente muy cualificada para hacerlo, ¿vale? Aún así sigue siendo un desafío, como él ha planteado en su intervención. Bien, ahora Chano, el director insular de patrimonio, que se disculpa porque tenía un asunto familiar, pero hubiera estado aquí, que le encanta, es el que tiene que buscar los recursos, que tampoco son un potosí, para hacer esto que digamos que es lo indispensable. Entonces, cuando esto, que tiene los trámites esos engorrosos, en fin, lo de siempre, pero se puede hacer y vamos a estar todos pendientes para, en fin, si surge algún problemita, resolverlo, pero yo creo que a lo largo de este año, esto esté ya iniciado. Y en cuanto esto esté ya resuelto, yo creo que con los presupuestos, porque aquí faltan datos, él lo dijo, ¿no? O sea, estamos un poco improvisando. Valentín, que va a intervenir, que eso lo va a financiar la Dirección General. Ya lo dije en lo que estaba afuera, que ya vale, hemos hablado. es que me llamó la consejera y donde manda el capitán. Vale. Entonces, salvo que, yo qué sé, en fin, si sigue el ritmo normal, yo creo que este año esto puede estar prácticamente finalizado. Y ya nos quedaría el 26 y un poco del 27, pero ya a final de este año tendremos toda la información para ir a tiro hecho. O sea, para saber los espacios en los que podemos, bueno, habría que hacer obviamente un proyecto, pero eso no tiene demasiada complejidad, sobre todo para delimitar los espacios. Y en ese tiempo tiene que ser ya un bien de interés cultural, porque eso ya nos facilita cualquier problema que pueda surgir durante ese tiempo. Tenemos un problema, porque la vida es un problema, que antes lo estaba comentando con él. Esto es público y seguramente será todo público, pero hay un puntito ahí, porque ya saben cómo somos los canarios, parientes en Cuba, en por todos lados, y donde hay una duda, ya saben los funcionarios del Cabildo, cuando les aparece una duda, pues nadie quiere tener problemas, pero seguramente se va a solventar, porque por cierto, aquí en Telde tenemos muchas dudas, o sea, aquí, en fin, el personal se iba para Cuba y se quedaba por allí, y entonces venía 50 años más tarde, lo digo por Cuatro Puertas, que también hemos hecho proyectos, esto sería para dedicarle a otro momento, pero Cuatro Puertas es la niña de nuestros ojos, ¿no?
Pero vamos, pero que se va a resolver, de tal manera que, además, ya nos interesa que esté en esta legislatura para después pedirles el voto, ¿no? ¿Alguna cuestión más que plantear? Felicidades por la intervención. Me gustaría retomar la propuesta que hizo antes Valentín, ¿no? Que era rescatar la imagen de esa idea de Vallado, ¿no? Si la puedes visualizar, que pusiste al principio, ¿no? Como el futuro de los Picachos, porque es importante visualizarlo, porque es sorprendente, pero a pesar del guineo de Turcón, tantos años, salir en medios de comunicación y de que mucha gente ha estudiado este tema, como personas como Luis Pérez Aguado, que falleció el año pasado, y otra tanta gente, los Picachos siguen siendo un gran desconocido para la población teldense, en general, la gente joven. Muchos vecinos ni siquiera de la zona saben realmente lo que es aquello. Y tener esa visión de futuro, yo creo que es importante, aunque no sea esta la que al final se ejecute, pero es importante para tener una referencia de que eso es algo más y un símbolo, un elemento identitario incluso de la historia de Telde, ¿no? Y eso cuanto antes se refleje es importante. Me parece muy buena idea la idea de hacer una señalética en torno a los andamios, ¿no? Porque eso empezará a crear esa dinámica. E incluso nosotros que llevamos muchos años manifestándonos delante de los Picachos, una de las ideas que surgió para este año, acciones directas en los Picachos, era hacer un graffiti, por ejemplo, como en otros sitios se ha hecho, ¿no? Reivindicando ese espacio como algo más allá de que, bueno, un espacio de contenedor de basura o un solar, ¿no? Y yo creo que ese es el gran esfuerzo, ¿no? No solo consolidarlo, no solo hacer ese diseño, tener un imaginario colectivo de futuro, sino transformar o cambiar la mentalidad de la población teldense de Gran Canaria respecto a lo que significan los Picachos y el valor que tienen, ¿no? Y eso creo que es un desafío interesante, que tener aunque sea un símbolo, una imagen de futuro, yo creo que va a ayudar, ¿no? Por eso, como decía Valentín, profundizar un poco en esa idea y no dejarla perder, sino porque a lo mejor puede ser elemento de debate, ojalá, de la jornada, ¿no? Sobre ese título. Gracias. Hombre, es verdad que es sorprendente, es relativamente sencillo mejorar esta imagen, por lo menos esta de aquí. Esta puerta no hace nada aquí, pues en realidad si quieres entrar a los Picachos entras por arriba, como Pedro por su casa, ¿no? Esta puerta es para que no te entre un coche a la parte de abajo. Pero mejorar todo esto se puede hacer relativamente fácil, y como bien tú dices, pones aquí Pikachu, no sé qué, te cuento 3 batallas con un panel o 2 grafitis, y al menos la gente ya sabe que estás en un entorno que no es un solar que alguien tapó porque le dio la gana, ¿no? Entonces hay actuaciones relativamente sencillas que pueden empezar a aportarle dignidad a todo este espacio, ¿está claro? Y tener que esperar a trámites de años de proyectos, etcétera, ¿no? Esto, algo así, pues sería lo ideal, pero ¿qué pasaría aquí dentro? Pues probablemente la gente llegaría, tendría que haber algún sitio donde recibes a la gente o no, ¿qué cuentas? Hay un recorrido alrededor, o entras por el estanque y entonces entras, yo qué sé, no tengo ni idea. Y todo eso hay que plantearlo en función de las excavaciones futuras en esta zona y las de arriba del georradar, ¿no? Lo que viera el georradar arriba. Y hay que plantear todo eso como un gran museo que no tiene techo, de alguna manera, ¿no? Y tú recorres aquello y vas viendo, digamos, todo lo que la historia del agua en Telde contada en 5.000 metros cuadrados, ¿no? Sería lo ideal. Pero bueno, todavía falta para eso. ¿Me vas a permitir un momento? Aparte de que en esa fotografía, o infografía, bueno, sí, la imagen, el estanque, yo lo veo. Y para mí es un testimonio de construcciones de reserva de agua, estanques, que es una... he mirado el mortero y los contrafuertes. Es un modelo de estanques que solo lo he visto aquí en Canarias, vamos. En la península son otro tipo de estanques, otro tipo. Pero el mortero y todo eso en conjunto, cuando esté terminado y esté el proceso de ajardinado, no sé cómo será el proyecto, pero va a quedar una muestra muy interesante sobre las construcciones hidráulicas nuestras. Es un estanque modélico, por los contrafuertes es que además son de una belleza, aparte del mortero que llevan, no sé cuánto será, no sé de qué época está hecho ese estanque, no sé. De 1870, con unos materiales que todavía están de pie, ¿eh? Pero además con una resistencia tremenda, y son muy bonitos además. Yo lo que veo casi todos los días que paso por ahí, pero quedaría el conjunto, como dice, bastante interesante en cuanto a su belleza artística. Luego está el interés histórico y de patrimonio, claro. Pero muchas gracias, ¿eh? ¿Alguna pregunta más?
Si no, vamos concluyendo, ¿sí? Gracias, Samuel, por tu exposición. Gracias a ustedes.